¿Y cuántos estamos ya? Estamos 25. 30 segundos más y arrancamos. 27 ya faltan. ¿Qué me falta? 2 personas más nada más. Buenísimo. A ver. ¿Listos? ¿Estamos listos? Mis audífonos. Aquí estamos. ¿Estoy en clase? Estoy en clase. Vamos acá atrás. A ver. Comencemos entonces. Nos habíamos quedado en estructuras de control, habíamos visto lo que es la condicional if, el if else y el for, ¿no es cierto? ¿Alguien, antes de seguir, alguna pregunta de estas tres estructuras? ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Claro para todos? ¿Alguna pregunta de las sumas acumulativas? ¿Tampoco? Bueno, seguimos. Ahora bien, vamos igual con la misma parte de aquí. En este momento vamos a hablar de la estructura while, ¿sí? While es una estructura que permite realizar procesos repetitivos. Aquí la diferencia con el for no es un número determinado de veces, sino permite realizar procesos repetitivos mientras se cumpla una condición lógica, ¿sí? Mientras se cumple una condición lógica. ¿A qué me refiero con condición lógica? ¿O a qué le recuerda esto de las condiciones lógicas? ¿Dónde usábamos condiciones lógicas? ¿Quién recuerda? Al if. If, ¿no es cierto? Pues recuerden, nosotros en el if podíamos tener, ¿dónde estás? Acá. Mayor que, menor que, condiciones o condiciones y, ¿sí? El while se maneja parecido, bastante parecido a esto. Sin embargo, el while tiene dos tipos de condiciones lógicas. Vamos a ponerle aquí abajo ya. Y en la estructura while, se pueden tener dos tipos de condiciones lógicas. La primera viene dada viene dada por una expresión algebraica. Algebraica. Sí, básicamente lo que hemos hecho en el if. Y la segunda viene dada por el valor de una variable booleana, Tenemos estos dos tipos de condiciones lógicas. Pues tengo una que viene dada por la expresión algebraica y la otra viene dada por una variable booleana. Pues vamos a comenzar. ¿Ya? Como les había dicho aquí en este programa que estoy explicándoles, estoy definiendo variables muy abajo. O sea, cada vez que necesito algo estoy definiendo una variable para no estar revisando qué valor tenía acá arriba, ¿sí? Pero normalmente ustedes siempre cuando ya comencemos a hacer programas un poquito más enfocados a sistemas, siempre vamos a definir las variables de arriba, ¿sí? En este caso, es simplemente para explicarles, voy a poner siempre las variables cerca de las estructuras de control. Entonces aquí, por ejemplo, voy a crear un entero. Voy a ponerle entero while, igual, punto y coma. Y de nuevo le voy a asignar un valor igual a 0, punto y coma. ¿Sí? Voy a comenzar con esto de la expresión algebraica, ¿sí? Entonces aquí voy a poner primera forma. La forma de while con expresión algebraica. Ya. Entonces el while, ¿cómo se va a escribir? Yo utilizo la palabra restrictiva while y entre paréntesis voy a escribir la condición y entre
llaves del bloque de código que quiero que se ejecute. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que haga mientras, aquí me faltó poner eso. La estructura de while se define como haga mientras. Haga mientras. ¿Sí? Aquí le estoy diciendo que haga mientras el entero while sea menor que 10. Básicamente, ¿qué estaría haciendo aquí? Estoy diciendo que mientras el valor del entero while, que en este momento es 0, se vaya repitiendo hasta que llegue a 10, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, yo lo primero que tengo que pensar es si voy a hacer este tipo de expresiones algebraicas, ¿qué es lo primerito que debería controlar? ¿O en qué es lo que me debería enfocar? ¿Qué es lo más importante en este caso? Que debe haber una forma de que salga del ciclo. Justamente eso, súper bien, Daniel. La idea en este caso es yo tener una manera de que salga del ciclo, ¿sí? En este caso, como estoy usando una expresión algebraica, lo primero que yo debo hacer es hacer que este valor vaya cambiando, porque si no cambia, nunca va a salir del ciclo. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner? Entero while, y aquí puedo darle una condición, por ejemplo, con entero while más, ¿sí? Lo primerito que yo debo recordar, tengo que acordarme de que esta expresión debe salir del ciclo, ¿sí? Puede estar al inicio, puede estar al final, pero yo necesito que haga algo, que vaya cambiando su valor para que pueda salir. Voy a comenzar con algo simple. Entonces, por ejemplo, voy a imprimir sysom el entero while para que vean cómo va cambiando. Entero while con valor dentro del while. Ya comí. Solo hay que lavarlo más dentro del while. ¿Sí? Vamos a hacer control S, control F11 y vamos a ver qué hace. Cuando quieras, compu. Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo? Valor dentro del while, 0, 1 dentro del while, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta llegar al 9. ¿Sí? Aquí el orden donde yo ponga esto en la condición de que se vaya sumando importa bastante. Porque si yo le hago primero que sume, miren lo que pasa. Comienza desde el 1 y llega hasta el 10. ¿Se dan cuenta? Porque hace primero la suma. Entonces eso tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Aquí les voy a poner como comentario. Tener cuidado donde se coloca el incremento del contador. ¿Por qué? Porque el while va operando línea por línea. Entonces, por ejemplo, si es que tengo al inicio, lo primero que hace es sumar. Entonces comenzó con 0, llegó y hace la suma hacia 1 y de ahí imprime. Luego así va hasta 9. Entonces del 9 hace suma 1, que es el 10, e imprime. En cambio, si lo tengo de la otra manera, ¿qué es lo que pasa? Primero me imprime el valor y luego me suma. Sí, primero me imprime el valor y luego me suma. Entonces eso tienen que tener mucho cuidado. Sí, muchísimo cuidado con esto. ¿Dónde le hacen el cambio para que se vaya cambiando el contador? Sí, tienen que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Sí está claro? Como les digo, el while con expresiones aritméticas es súper fácil. Igual puedo yo aquí hacer combinaciones, por ejemplo. Voy a poner otro entero while aquí. Int entero, entero while, igual, pongamos de entero while 2 igual a 0, punto y coma. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer algo parecido. Voy a aplicar una condición compuesta. Por ejemplo, entero while menor que 10 o entero while de 2 menor que 5, por ejemplo. ¿Ya? Si yo le dejo así, ¿cuántas veces se ejecutaría el código? Se ejecuta el código. ¿Quién me dice aquí? César. Infinitas porque no le está actualizando la segunda variable.
No tanto porque es una condición O. Aquí más que eso, aquí tengo que inicializarle otra vez. Entero while igual a 0 otra vez para que se me vuelva a inicializar. Porque acuérdense que aquí ya le cambió el valor. Entonces aquí el entero while se quedó con 9. Aquí le inicializo nuevamente. Acuérdense que aquí tengo una condición O. ¿Es lo uno o lo otro? ¿Cuántas veces creen que se ejecute? 10 veces. 10 veces, igual que antes. Porque es una condición, la una o la otra. ¿Y qué pasó? ¿Por qué enter while es igual a 0? Hago el enter while. ¿Por qué estoy dando infinito? Porque este es verdad. Este es falso. O este es Porque verdadero. entero while 2 es menor que 5 y se sigue repitiendo porque ese no Siendo cambia. siempre. Porque no cambia. Pero debería confiarme solo esta condición. Es que es la una o Profe, la otra. Siempre vas a repetir. Ya. Dígame, Gabriel. Ya entendí por qué. sí, sí, así. Es lo que mencionaba César. Como está haciendo que sea la una condición y la otra, ¿qué es lo que está pasando? Esta condición siempre va a ser verdadera. Esta de aquí nunca va a ser falsa, siempre es verdadera. Se va a seguir repitiendo infinitas veces porque esta parte de aquí siempre va a ser verdadera. César tenía razón, no me había fijado en eso. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué me está recorriendo infinitas veces? Es porque, por ejemplo, entero while es menor que 10, ¿no es cierto? Comienza con 0, 1, 2, así hasta el 9 y de ahí es 10. Pero la segunda condición sigue siendo verdadera, ¿sí? Entonces, como la segunda condición sigue siendo verdadera, entonces sigue repitiendo, sigue repitiendo, sigue repitiendo. Si está claro por qué me está dando infinito, es porque este lado del while siempre es verdadero. Entonces siempre vuelve a la condición. Nunca existe una parte en la condición donde se haga falsa para salir del ciclo. Aquí recuerden que la única forma de que salga del ciclo es que la condición se haga falsa. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, pongamos la entero y, 2 más. ¿Ahí cuántas veces recorrería? 9 veces. ¿Por qué? Porque ya tengo que el 0 va a llegar a un punto en que 4 sea menor que 5 y se hace esta condición falsa. ¿Sí? Y luego voy a tener que el entero while sea menor que 10. Aquí lo que tienen que darse cuenta es cuáles van a imprimir, qué valores se van a imprimir. Tengo 0, 1, 2, 3 hasta el 9. ¿Sí? Voy imprimiendo los valores. Lo que podríamos ver aquí también es que yo voy a imprimir todos los valores del entero while 2, igual se van a imprimir hasta el 9. Vale, compu, nos ha amanecido lenteja hoy. No quiero darles clases. Sí, pero es justamente lo que mencionaba César. Esa parte de la condición falsa verdadera está claro o alguien no le entendió. Entero while 2. ¿Seguro es que está claro para todos? ¿Por qué es así infinito? Manito arriba si es que está claro. Inge, una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre el while y el for? Que el for está determinado para un número exacto de veces. Ahorita estamos igual, es parecidísimo, ¿no es cierto? Como que estoy haciendo que para un número determinado de veces. Pero el while más voy a utilizar más con el otro tipo de condiciones, cuando tengo las variables booleanas. Profe, Es, ¿Sí, Gabriel? me saltó un error, pero no del código, sino más bien uno aparte. Le digo, eh, chuta. No, y creo que sí lo puedo solucionar, pero tengo que ver dónde, porque me falta Ya, un, Gabriel. ¿cómo se? Una Ya, llave al final, debe ser una llave al ajá. final nada más. Ya, Sí, eso me falta. ya. Entonces, a ver, respondiéndole, la diferencia entre el while y el for es que el for, por ejemplo, yo sé cuántas veces se corre desde el inicio, ¿no es cierto? Le digo desde 0 hasta menor que 100 y sé cómo va. El while ahorita, como estamos viendo en la primera parte de las condiciones algebraicas, parece que hace lo mismo, ¿no es cierto? Pero ahorita ya vamos a ver cómo cambia para las variables booleanas, que es realmente donde yo voy a tener esta parte de diferencia entre el while, el while y el for, ¿sí? Antes de seguir, ¿alguna pregunta del while de esta parte? ¿Ninguna más? Inge, buenos días. Vale, Disculpe, ¿por qué dice tener ¿sí? cuidado en se incrementa el contador? ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque eso le digo, o sea, verá, en programación en general todo se recorre secuencialmente, todo es secuencial, ¿no es cierto? Entonces, al ser secuencial, lo primero que va a pasar es que, por ejemplo, entra el while y va a hacer una operación u otra.
Entonces yo les digo que deban tener cuidado, por ejemplo, si es que yo dentro del while tuviera un if, por ejemplo, dijera que ese valor sea igual a otro valor, por ejemplo, ¿sí? O para hacer alguna operación, por ejemplo. Digamos que yo necesito que la operación inicie desde cero. Si yo hago la suma primero, Darío, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a comenzar desde 1 y tal vez me altera el resultado. Entonces, por eso yo tengo que tener cuidado en dónde lo pongo. Si al inicio o al final. Tengo que darme cuenta bien eso. ¿Sí? A eso me refería, Darío. No sé si ahí está más claro. O sea, no es predeterminado, por decir así, que el contador siempre va al inicio o al final, depende del ejercicio. Depende del ejercicio. Listo. Depende de ustedes como programadores, más que nada, no del ejercicio. Depende de ustedes como programadores. Siempre y cuando recuerden, si estoy poniendo al inicio, qué valor es el que va a interactuar. ¿Sí? No es que debo decirle, tienen que siempre poner al inicio, siempre poner al final. No, ahí ya depende de ustedes, de lo que ustedes necesiten como programadores y de para qué estén utilizándolo. ¿Sí? Listo, Inge, gracias. ¿Alguna otra duda? De nada. ¿Alguna otra duda? No, ninguna. Vale. Pues ahora vamos a ver la segunda forma. Sí, segunda forma. Segunda forma. Hey. Segunda forma de while. Forma 2. Forma de while. Un variable. Variable. ¿Sí? ¿Qué voy a crear aquí? Voy a crear un boolean. No sé. Ah, normalmente se coloca, se llaman banderas de esto. Sí, banderas while. ¿Por qué se llaman banderas? Porque mantienen un valor. Sí, me están avisando un valor. No se me ocurre otro nombre ahorita mejor. Bandera while. Y le voy a inicializar con true. Aquí es donde se va a ver la diferencia. Por ejemplo, aquí voy a hacer un while. Bandera while. While. Sea igual a true. Aquí, por ejemplo, tendrán cuidado igual con esto. Aquí, ¿qué es? El igual significa comparación. Un solo igual significa asignación. Igual significa comparación. ¿Sí? Aquí les voy a poner como comentario. Igual esto vamos a ver un poquito más adelante con más ejercicios de if. El símbolo. El símbolo. Igual. Significa comparación. ¿Sí? No asignación. ¿Sí? Por eso estoy comparando mi variable con que sea true. ¿Sí? Entonces le digo, mientras esta bandera sea true, sea verdad, haga algo. Por ejemplo, yo voy a hacer que mientras esta bandera sea true, voy a hacer un sysO, el valor de la variable Diana es verdad. ¿Ya? Aquí voy a hacer algo. ¿Cómo vamos a hacer lo siguiente? Vamos a combinar dos cosas, ¿ya? Voy a crear un int valor igual a 0, punto y coma, if un valor más, punto y coma, if valor es igual. Estoy haciendo una comparación, es igual a 10. Lo único que voy a hacer es que bandera while sea igual a falso. Aquí es más o menos donde se ve la diferencia. Por ejemplo, aquí, si es que yo no hiciera esto, puedo hacer de diferentes formas. No es que siempre tengo que hacer con un contador que me vaya cambiando. ¿Sí? Por ejemplo, puedo hacer con ingreso de datos, con algún parámetro que me regrese de una función que vamos igual a ver más adelante. Pero estos como son los básicos, lo estamos viendo de esta forma. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que estoy diciéndole? Yo creo un valor, más bien dicho, quiero que imprima el valor de la variable booleana es verdad. Hago que cree un valor que sea igual a 0 y voy sumando de 1 en 1. Y le digo, si es que el valor es igual a 10, cambie el valor de mi bandera a falso. Caso contrario, va a seguir haciendo. Sí, va a seguir haciendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo?
Porque aquí sigue como infinito. ¿Por qué creen que va a seguir como infinito aquí? Porque el ¿Dónde valor está el vuelve a error? el valor vuelve a ser cero. Siempre. Exactamente. Súper bien, Martín. Cada vez que yo ingreso al while, quería que se den cuenta, cada vez que yo ingreso al while, le vuelvo a crear como cero. Entonces siempre está como 0 más 1, 0 más 1, 0 más 1. Entonces eso también es importante, donde yo coloco mis variables. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas veces se va a ejecutar esto? Bueno, aquí podría contenerle con más valor. Ejecutar 10 veces, ¿no es cierto? Porque entro con 0, escribo más 1. ¿1 es igual a 10? No. Repito el while. 2 es igual a 10, no, repito el while. 3 es igual a 10, repito el while. No. 4 es igual a 10, no. Así hasta que sea 10 es igual a 10. Sí, entro, cambio el valor de la variable while, sí, de la bandera while, le pongo como falso. Ahora, falso, ¿es igual a verdadero? ¿O es igual a verdadero? ¿Sí o no? ¿Falso es igual a verdadero? No, no es No. cierto. Como no es igual, se rompe el while y continúo. ¿Sí? Entonces esto igual también es importante, donde yo coloco estos valores. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto de las banderas? De cómo funciona con variable booleana. ¿Ninguna pregunta? ¿Segurísimos? Manito arriba si está claro cómo usarlo con una variable booleana. Y disculpe, en este caso, el valor, la variable valor es un entero. La variable valor es un entero. ¿Pero qué estoy haciendo con este entero? Este entero lo único que me está sirviendo es para entrar al if. Y yo entro al if simplemente para cambiarle de valor a esta variable de acá, la booleana de acá arriba. ¿Sí? Para eso me está sirviendo. Realmente toda la operación o toda la comparación del while se utiliza con esta variable booleana. No sé si ahí está más claro. Ah, sí, 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 ya le vi. ¿Sí? Gracias. Ya. Entonces realmente esto trabaja con la variable booleana. De ahí otra forma de utilizar esto de aquí. Ah, por ejemplo, no le voy a cambiar de valor, ¿ya? Otra forma que ustedes pueden utilizar es a través del método break. Break significa rompe el ciclo. No importa lo que estés diciendo, llegue a ese punto y rompa el ciclo. ¿Qué es lo que le estoy diciendo aquí? Haga mientras esta variable sea verdadera, cuando el valor llegue a 10, y una vez que usted llegue a 10, rompe el ciclo while. ¿Sí? Entonces ustedes tienen dos formas de hacer esto. Una, a través del cambio de variable, no del cambio de variable, perdón, del cambio de valor de la variable, o a través de la palabra restrictiva break. ¿Sí? A través de la palabra restrictiva break. ¿Sí? Pueden hacerse de cualquiera de las dos maneras. Yo no les recomiendo mucho el break porque a veces se rompen los ciclos antes de que uno quiere, pero se puede utilizar. Sí, aquí le voy a poner al ladito. Palabra restrictiva, que me permite romper, romper el ciclo en cualquier punto. ¿Sí? Yo puedo romper el ciclo en cualquier punto con la palabra restrictiva break. ¿Sí está claro? ¿Alguien alguna pregunta? ¿Segurísimo? Profe, a mí me salió infinito, o sea, se me está saliendo infinitas veces, pero no le veo Eh, la a diferencia ver, con lo que se tiene en la pantalla. compártame Stalin. A ver, para revisar. ¿Alguien alguna otra pregunta hasta revisar Stalin? A ver, ¿qué tenemos? Boolean true. ah, el valor de la variable es verdad. Detengámosle, por favor. Y Como, con el puntito rojo ahí. Eso mismo. Valor bandera while igual a true. Valor int 0. While bandera. Hágale doble clic al lado del primer corchete del while. Ahí, doble clic. Ya, si está cerrando bien. System out.
Valor más, valor igual a 10, bandera while igual false. Tururú. Concatenado valor, está bien, valor más. ¿Dónde está el problema? If valor igual a 10. Qué raro. Guárdale ahorita y vuelve a ejecutar. Control S, control F11. Ahí sí, ya me salió. Creo que estaba corriendo el anterior, Crystal, porque no estaba nada Ya. mal. Ya. Ya. Listo. Vamos ahora. ¿Ya? Ahora. ¿Alguien alguna pregunta de esto? No, ninguna. Vamos a seguir. Entonces vamos ahora a ver la siguiente estructura, que es la estructura do while. ¿Sí? La estructura do while. Bastante parecida a la while. Vamos a ver la estructura do while. Es una estructura que me pide mientras se cumple una condición lógica. Aquí la diferencia con el while es que se va a realizar este proceso al menos una vez. Dice, es una estructura que me permite realizar procesos repetitivos al menos una vez mientras se cumpla una condición lógica. ¿Sí? En el while, por ejemplo, en este de aquí, por ejemplo, aquí cuando sea el entero mayor que 10, por ejemplo, ¿qué pasaba si yo ponía aquí 20 y 15, por ejemplo? ¿Sí? Directamente no se va a ejecutar ningún valor del while. ¿Sí? Es como lo que veíamos con el if, que a veces no nos entraba el if. Lo mismo pasa aquí. Con el while, si es que yo tengo valores diferentes o valores que no cumplen la condición, no se ejecuta. ¿Sí? Es igual que con el if. Si el valor está fuera del rango, no se ejecuta. Mientras que el do while, al menos voy a ejecutar al menos una vez. Igual con el do while yo puedo hacer lo mismo. Puedo hacer condiciones algebraicas o puedo hacer condiciones lógicas. ¿Sí? Como les digo, las más utilizadas son las condiciones lógicas. Ahora, normalmente Java tiene varios elementos que me ayudan con el código. Entonces, por ejemplo, si ustedes escriben do y presionan control espacio, me va a poner esto directamente. Do while statement. Si yo le doy clic, automáticamente me escribe esto. Sí, me escribe esto. Aquí me está tomando el bandera while porque es el único booleano que encuentro. ¿Sí? Entonces aquí voy a crear otro booleano. Boolean, bandera while 2 igual a true. Punto y coma. Entonces, ¿cuál es la estructura del do while? La estructura del do while es la siguiente. Haga el bloque de código al menos una vez, mientras pase algo. ¿Sí? Entonces aquí voy a decir, mientras bandera while 2 sea igual a true. ¿Sí? Pues aquí, eso les digo, aquí se voy a ejecutar al menos una vez. Ya les voy a explicar cómo funciona de una forma práctica, es más visible. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Si yo, dentro del segundo while, segundo while, concatenado con, voy a crearme aquí un int valor 2 igual a 0, punto y coma. Ya les digo, más adelante vamos a ver ejercicios más completos, sino aquí parece que solo necesito contadores y no es así. Ya la próxima semana ya les enseño a insertar datos por consola y va a quedar esto papelito para aprender. Entonces voy a tener valor 2. Valor 2 más, punto y coma, if valor 2 es menor que 10, menor que 11, bandera while 2 igual false.
punto y coma. Ya, es bastante parecido a lo que habíamos hecho acá arriba. Tengo una bandera, tengo un valor entero, le estoy diciendo que imprima y vaya sumando hasta que llegue a un punto en donde sea menor que 11 y salga, ¿no es cierto? Voy a ejecutar. Dentro del segundo while. Menor que 11. Ah, no, yo mal. A ver, aquí estoy haciendo mala condición. Valor 2 más. 1 es menor que... No, pongámoslo igual, mejor. Ahí, igual. Ahí. Para que entre al if. Si no estaba haciendo solo una comparación. Entonces aquí, ¿qué es lo que hago? Ya. Lo que estoy haciendo es igual que antes, ¿no es cierto? Creo una bandera, creo un valor, y hago un bloque de código, llego a un punto en donde me cambia falso y termino. No voy a decir, profe, pero es exactamente lo mismo que el while. Yo no veo ninguna diferencia, solo me hace aumentar código y después me confundo y cosas así. Miren lo que voy a hacer ahorita. Miren lo que voy a hacer aquí. ¿Cuál es el valor de la bandera aquí en este caso? ¿Con qué comienza mi bandera? Con true. Con true, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué le estoy pidiendo que compare? Si es que es falso. Entonces, por ejemplo, si yo comenzara aquí, por ejemplo, el anterior while, por ejemplo, aquí le comenzara con false, ¿se ejecutaría lo que está aquí adentro? ¿Qué me dicen? ¿Se ejecutaría lo que está aquí adentro de este while? No. No, No. ¿verdad? Porque aquí iba a decir primerazo, en primer lugar, la variable es falsa. Y aquí le estoy diciendo, falso es igual a verdadero. No, no es cierto. Entonces no ejecuto nada de ese while. Sí, no ejecuto nada de ese while. Porque no es, porque estoy haciendo la comparación. Y este while de aquí, falso, no es igual que verdadero. ¿Sí? La diferencia con el do while es que yo al menos voy a ejecutar una vez. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Por ejemplo, ahorita estoy diciendo, a la bandera es verdadero y yo quiero hacer mientras la bandera sea falsa. ¿Sí? Mientras la bandera sea falsa. Mando a ejecutar y ¿qué es lo que pasa? Hago al menos una vez y de ahí me dice, ¿verdadero es igual a falso? Digo, no, eso no es verdad. Verdadero no es igual a falso. Entonces termino el while. Pero se dan cuenta que yo al menos ejecuté una vez. Esa es la diferencia entre el while y el do while. Yo ejecuto al menos una vez. ¿Sí está claro o no? Manito arriba si es que está claro. ¿Puede volver a repetir, Inge, por favor? Claro, Darío. A ver. Lo primero que quiero que se me dé cuenta es de esto. Este es el while normal, ¿no es cierto? El que teníamos antes. ¿Qué pasa si aquí le pongo falso, Darío? La primera comparación, ¿qué es lo que haría? ¿Falso es igual a verdadero? ¿Sí o no? No. No, no es cierto. Entonces, como no es igual, todo este bloque de código no se ejecuta porque la condición es falsa. El resultado de la evaluación de la condición, perdón, el resultado de la evaluación de la condición es falsa. Entonces, nunca entro aquí. ¿Sí? Nunca voy a entrar aquí. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Ya. Y solo le voy a dejar como estaba antes nada más. ¿Ya? Ahora vamos al do while. ¿Qué es lo que hace el do while? El do while no evalúa la condición en primer lugar. Esto de aquí se evalúa después. ¿Sí? Lo que hace el do while es decir, bueno, voy a hacer esto al menos una vez. Es decir, voy a ejecutar esto al menos una vez. Y de ahí evalúo la condición. Entonces aquí, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Verdadero es igual a falso? ¿Sí o no? No. Pero esa condición fue evaluada después de haber ejecutado al menos una vez. ¿Sí? Entonces ejecuto y evalúo la condición. Y de ahí determino si es que el resultado de la condición es verdadero o es falso. Pero yo ya la ejecuté una vez, al menos una vez. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí igual le pongo true, voy a hacer repetición, ¿no es cierto? Porque verdadero si es igual a verdadero, repito nuevamente. Así hasta que el valor 2 sea igual a 10 y cambia a falso, para poder salir. No sé si ahí está más claro, Darío. Ahí le puede mandar a ejecutar, profe. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a ejecutar 10 veces. ¿Por qué? Porque el valor es igual a 0
Hago valor más. 1 es igual que 10, no, no entro al if. 2 es igual que 10, no, no entro al if. 3 es igual a 10, no, no entro al if. Así hasta llegar a 10. ¿10 es igual a 10? Sí, ¿no es cierto? Entro al if, se vuelve la condición falsa y le digo, falso es igual a verdadero, ¿sí o no, Darío? No. No, ¿no es cierto? Y salgo del while. ¿Sí está claro? Sí, Inge, gracias. Ahí sí, está claro para los demás, está claro para todos. Manito arriba si es que está claro, porque no me levantaron todos la manita de la anterior. Manito arriba si es que está claro. David, Gabriel, ¿alguna pregunta? No, solo que estaba escribiendo el código y para no Ah, ya. atrasarme. Ya. Igual esto del do while puede hacerse igual con expresiones algebraicas. Sí, por ejemplo, aquí puedo poner hasta que un número sea menor que 10 o hasta que un número sea mayor que 5, lo que ustedes necesiten. Sí, es exactamente lo mismo. Es exactamente la misma idea del while y del do while. La única diferencia es que con el do while yo al menos ya hago una vez. O sea, al menos lo voy a ejecutar una vez. ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Ninguna? Buenísimo. Vamos a pasar a la última que tenemos que ver, que es la estructura switch. ¿Qué es la estructura switch? Ah, la estructura switch, ella estructura que me permite escoger con G o con J. Me dudé, ahí está. Voy a quedar mal con mis alumnos, no me acuerdo. Escoger con G o con J. Con G es no, escoger. Sí, Bien. sí, no sé. Chuta, qué vergüenza, perdón muchachos. Escoger, permite escoger a una opción dependiendo de un valor determinado. Un valor determinado. Ya. Sí, un valor determinado. Vamos a ver, en la práctica es más fácil entender el concepto. Normalmente ustedes la estructura switch van a utilizar para menús. ¿Sí? Es la que más van a utilizar para menús. ¿Cómo voy a utilizarla? Por ejemplo, voy a escribir igual que antes, switch y control espacio y Java me va a permitir, me va a dar la opción. No, switch. No, estoy escribiendo mal switch. ¿Qué pasó? Me cogió el analfabetismo ahorita. Creo, profe, que está escribiendo afuera del penúltimo A ver. llave o corchete, creo que es. Sí. Tiene toda la razón. Sí. Me jalé, me comí un corchete de gana. Aquí, ahí estamos. Aquí va. Ahí estamos. Gracias. Ahí vamos. Pues aquí tengo switch. Y aquí me dice quiere un switch statement. Le voy a decir que sí. Pues aquí me pone una key, que es el valor predeterminado que les digo. Y me va poniendo casos. Va poniendo casos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a crearme un string. String, llave le voy a poner. Llave igual. Híjole. Bueno, dejémosle como nulo todavía por ahora. Y aquí voy a decir que llave. Por ejemplo, aquí voy a decir que la llave sea igual a valor 1. Valor 1. Exactamente valor 1. Valor 1. ¿Sí? Y voy a hacer más casos. Por ejemplo, control C. Ya les voy a explicar. Denme un segundito.
Lo que va a hacer básicamente el switch es comparar lo que yo le dé. Es decir, el valor de la llave, en este caso como es un string contra un string, ¿sí? Automáticamente me va a hacer esa comparación. Valor 3, valor 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, si el valor del string es igual a valor 1, va a ser algo. Es igual a valor 2, va a ser algo. Si es igual a valor 3, va a ser algo. Si es igual a valor 4, va a ser algo. Y si es que está por defecto, que ya les voy a explicar, va a ser algo. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que voy a decir? Si es que el caso es valor 1, voy a hacer un sysdo. Usted digitó el 1. ¿Ya? Aquí vamos a poner usted digitó el 2. Aquí vamos a poner usted dígito el 3 y aquí vamos a poner usted dígito el 4. ¿Sí? Eso es lo que voy a poner. Y el caso por defecto, aquí voy a poner, usted no digitó ningún valor. Sysdo, usted no digitó un valor. A ver, les explico. Entonces, básicamente, ¿qué es un switch? Un switch, como les digo, me sirve para hacer menús. Sí, básicamente me sirve para hacer menús. En donde dependiendo de la opción que yo elija, voy a hacer una cosa u otra. Aquí igual estamos haciendo algo súper fácil, ¿no? Solo imprimiendo un statement. Pero yo puedo poner un if, yo puedo poner un for, puedo llamar una función, puedo llamar lo que sea. Sí, cuando ya veamos un poquito más adelante, ya vamos a ver que es más complejo que esto. Entonces yo puedo poner cualquier valor. No necesariamente tiene que ser un string. Ustedes pueden poner un entero, pueden poner un doble, pueden poner el resultado de una función. ¿Sí? Aquí estamos comenzando con un string simple. Los casos, básicamente, es lo que está haciendo aquí es decir, compara el valor de llave con el valor que yo le doy aquí. Sí, con el string que yo le paso aquí. Con el string que yo le paso aquí. ¿Sí? En este caso, ya. Eso es lo que hace. Y siempre voy a tener un valor por defecto. Porque a veces el usuario se va a equivocar, no va a escribir bien, no va a escoger la opción que necesita. Y por el error del usuario no es que nosotros nos vamos a quedar infinito tiempo ahí. ¿Sí? Voy a tener siempre un caso por defecto, que si no encontró ninguna de las opciones, si no encuentra ninguna de las opciones de antes, me va a dar igual un resultado, me va a decir, bueno, pasó esto y va a continuar, ¿sí? Ese es el caso por defecto. Si es que yo no encuentro ninguna de las opciones, voy directamente al valor por defecto y todos se dan cuenta que aquí siempre hay un break. Es para que salga del switch. Por ejemplo, aquí, realizo lo que necesito en valor 1 y hago un break, si es que entro a valor 1. Lo mismo para valor 2, para valor 3, para valor 4 y para el de defecto. Si es que yo no encontré nada de lo que necesito, aquí hago un break y salgo. Como les digo, ahorita parece que es bastante fácil y realmente el switch es bastante fácil. Pero, por ejemplo, normalmente cuando ya veamos funciones, cada una de estas opciones me va a llamar una función diferente. Entonces, por ejemplo, me va a llamar una función que saque un promedio, una función que saque un máximo, una función que saque un mínimo. ¿Sí? Para eso me va a servir el switch. Ahorita, ¿qué opción me va a dar? ¿Qué opción tomaría en el switch con lo que tengo? ¿Qué opción utilizaría? La que está por defecto. Sí, esa la que está por defecto ya que no tiene valor. Exactamente. En este caso, ¿qué es lo que dice? Llave como nulo, o tengo espacio en blanco. ¿Espacio en blanco es igual a valor? No. A valor 1 no. Valor 2 no. Valor 3 no. Valor 4 no. Como no tengo más opciones, dice, bueno, entonces es el valor por defecto. Entonces usted no digitó ningún valor. Ahora, por ejemplo, voy a poner valor 1. Valor 1. Lo que va a hacer, usted digitó el 1. Si le cambio a valor 2, usted digitó el valor 2. Usted digitó el 2. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo va cambiando? Dependiendo de la opción. Esto tienen que tener cuidado porque es case sensitive. ¿Sí? Si yo escribo aquí valor con mayúscula y aquí está valor con minúscula, no me va a entrar. ¿Sí? No me va a ejecutar. ¿Qué es lo que yo debería hacer aquí? Antes de la llave y de todo, yo ponerle aquí, por ejemplo, que todo me haga minúsculas. ¿Sí? Para trabajar siempre con minúsculas, por ejemplo. Una forma de controlar. Lo que el usuario digita, le digo siempre que se ponga con minúsculas
y yo en las opciones siempre poner minúsculas. ¿Sí? Voy a aplicar una un forma de texto. control. ¿Cómo era? Texto. A ver, texto punto. Lo que haríamos es esto. Llave igual a llave punto to lowercase. Punto y coma. Pues aquí lo que estoy haciendo es que cualquier cosa que yo digite lo haga en minúsculas. Y como tengo los casos siempre en minúsculas, va a entrar. Pero igual eso ya, como les digo, es experiencia. Tienen que ir controlando eso. Ahorita, como son cosas sencillas, es como que el profe es un exagerado, de gana nos hace ver esto. Pero ya cuando hagan sistemas más grandes, tomen en cuenta que ustedes van a estar lidiando con usuarios, en donde hay unos usuarios que van a escribir de una manera, otros usuarios que por ejemplo, por el hecho de no tener buen uso de la computadora, por ejemplo, mi mamá todavía escribe todo con mayúsculas cuando escribe en la computadora, escribe así, por ejemplo. Porque ella ya es una persona de avanzada edad que le gusta leer las cosas claras. Entonces siempre escribe todo con mayúsculas. Entonces, por ejemplo, ustedes no van a estar poniendo todas las opciones posibles para valor 1 con mayúsculas y minúsculas, o valor 1 con la primera mayúscula y la segunda minúscula, ¿sí? Entonces tienen que como generalizar. ¿Cómo es la forma más fácil de generalizar? Cualquier cosa que escriban, yo la transformo en minúsculas y de ahí ingreso mis llaves. Sí, y hago comparaciones. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, muchachos? Manito arriba si es que está claro esta parte del switch. Carlos, Christopher, Gabriel, José, Sebastián, Stalin. Sí, buenísimo. A ver, ahora les voy a explicar la prueba. Sí, como les dije, va a tener dos partes, ¿sí? A la primera va a ser esta parte de teoría, que es simplemente contestar 14 preguntas. Les voy a dar 20 minutos. Les voy a dar 17 minutos, porque después se me comienzan a pasar las preguntas y no quiero eso. Y la otra es esta de aquí, Fundamentos 2021. Les voy a explicar qué es lo que tiene. La prueba está súper fácil, ¿sí? Es para 1 hora y media, máximo. Y eso exagerando, y porque les quiero, les doy 1 hora y media, porque en 1 hora podrían sacar tranquilamente. Entonces, 1 hora y media más los 15 minutos de la parte teórica, 1 hora y 45, y somos libres. No se olviden mañana a las 11 la parte de refuerzo del taller, y nada más. Entonces, a ver, ¿qué es lo que van a hacer? Y se definen los siguientes datos. Les doy un conjunto de datos, ustedes tienen que decidir qué tipo de dato tiene que ser cada uno, ¿sí? Entonces ahí van viendo qué es lo que sería, por ejemplo, el 10, el 12,5, el 17,78. ¿Ya? De ahí dice realizar las siguientes operaciones. Recuerde que el tipo de dato para almacenar el resultado. Entonces, por ejemplo, ahí tengo que darme cuenta qué definí como el A y qué definí como el B, qué debería ser la opción resultado. ¿Sí? Básicamente casteos. De ahí determinar cuál es el mayor, literal el A o el B, imprimir el mensaje indicando cuál es el mayor. ¿Sí? Ya saben cómo hacer cuando hacer una comparación. De ahí dice realizar la suma de los primeros 100 números iniciando desde el 0, eso igual ya vimos que es fácil. Este es el que tienen que pensar. Imprimir todos los caracteres que se encuentran en la tabla ASCII desde el 60 hasta el 150. Entonces ustedes de alguna manera tienen que imprimir los caracteres. Sí, recuerden que los caracteres tienen un valor numérico. ¿Sí? Entonces yo ya les expliqué cómo hacer eso. De ahí imprimir su nombre hasta que el valor del literal 1 sea igual a 20. Entonces como el literal 1 es igual a 10, va a imprimir su nombre hasta que sea 20. Imprimir los múltiplos del literal G hasta llegar a 49. El literal G es 7. Entonces yo de alguna manera tengo que imprimir 7, 14, 21, 28 hasta llegar al 49. Y luego dice utilice una sentencia ahí para controlar el literal J, que es 12, sea menor que 49, y una sentencia adecuada para imprimir el incremento de 3 en 3 del literal. Entonces tienen que pensarle cómo hacer. No van a sacar como un for. Del último no van a sacar como un for. ¿Sí? Como se dan cuenta, la prueba está súper fácil. Está facilita para hacer. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Estamos listos y dispuestos? Profe, no le entendí la parte teórica. La parte teórica les voy a
ahorita les voy a poner dentro del Teams. Hay estas encuestas, como encuestas. Ya les creo ahorita. Y van a tener 15 minutos para hacer. ¿Sí? Desde cuando ya les ponga, tienen 15 minutos para hacer. Sí, son 14 preguntas para contestar. Les voy a dar 17 minutos ya, para que tengan tiempo de leer. No les doy más tiempo porque de ahí como yo también fui estudiante, uno va a coger, acabar rapidito y les va a pasar las respuestas a los demás. Sí, entonces solo 17 minutos para responder 14 preguntas. Son de opción múltiple, ¿sí? Facilitas. Eso. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? La prueba práctica sería, o sea, ¿dónde tenemos que subirle y con qué formato? En el Teams ya les subo los documents, ahorita están como borrador nomás. Y cierto, ya, a ver, aquí en la general, eh, bueno, hasta que hagan la práctica ya les subo el documento, ¿sí? Donde están las preguntas. Y de ahí les suben en el Teams, está como prueba 1, Fundamentos de Programación 2001A, la parte teórica. Y la parte práctica les suben en el TXT, como siempre me suben los documentos, Stalin. Hasta que ustedes contesten la teoría y ya les subo el documento de la parte práctica. ¿Sí? Ya, profe. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Hablen ahora, callen Eh, para siempre. Profe, igualmente la ¿Daría? prueba teórica, ¿hacemos una nueva clase? ¿Con qué No, no, nombre? no. No, no. No. La teórica es solo preguntas, Daría. Ah, O no, sea, es perdón, como una la encuesta. práctica. Ah, sí, la práctica es una nueva clase. Y ponen todo lo Eh, que les pido. ¿Qué nombre le ponemos, profe? Pónganle prueba uno de nombre. Prueba uno por nombre. Listo. Y disculpe, en la pregunta de la sumatoria, dice hasta el 100, hasta los 100 primeros números, pero contando el cero, sería hasta el 99, entonces, ¿verdad? Ah, ya tiene que pensarle. Ah, Sí, ya los, listo. los 100 primeros Gracias, números. Inge. Ya. ¿Alguien alguna otra duda? ¿Ninguno? Profe dijo en TXT que tocaba subirle. Sí, en TXT, por favor, David. Es- A ver, siendo las 8:25 hasta las y 42. Ya, hasta las 8:45 ya, porque me caen bien ustedes. 8:45 pueden hacerlo. Assign. Ya, está creada la actividad. Es prueba 1, Fundamentos de Programación 2020A. Es una encuesta, les va a dar una encuesta. ¿Sí? Ahí entran y comienzan a contestar, por favor. 20 minutos para hacer, por favor, comiencen a contestar. Y este igual. Estas son de 8:45, 1 hora y media, 9:45, 11:15. Hasta las 11:30. Ah, no, pues, 11:15. 8:45, 9:45, 10:45. Hasta las 10:25, ¿ya? Para que suban la parte práctica. 10:25, assign. Ah, eso me olvidé. Por favor, ayúdenme encendiendo las cámaras. Sí les pedí para las pruebas, por favor, cámaras encendidas. Mm, mm, mm. Cuando quieras, Teams. Era de Teams. Ahí el sonido de compartir mi pantalla. Hablar con mi computer.
Ya tienen el documento de la parte práctica en la conversación general también, por favor. Listo. ¿Qué? ¿Nos podría decir cuándo ya sea para entregar? Debido a que Ya, el tienen tiempo 15 suele minutos decir. más. ¿Ah? O sea, tienen 15 minutos más, Aiden. Ok. Es que en Teams suele no cerrarse automáticamente. Ah, ya, ya. Bueno, 15 minutos más.
A ver, Eric, lo que están ahorita haciendo es la parte teórica, que es este de aquí. Está en el Teams. Es esta de aquí la que dice prueba 1 fundamentos de programación, esa es la que tiene que contestar, ¿sí? Y de ahí tiene que ser la parte práctica, que es una serie de ejercicios nada más. ¿Y eso qué horas es, profe? Disculpe. Para la de aquí tiene hasta las 8:45, pero bueno, usted llegó 5 tarde. Bueno, a usted le revisto a las 8:50, ¿sí? La de acá. Y la otra tiene hasta las 10:25 para hacer. Ya, hecho, gracias. Ya. A Eric le dejo así porque me escribió de mañana, no es que porque me quede mejor que los demás. Estaba sin internet, me escribió de mañana mismo. ¿Sí? Les quedan 10 minutos para entregar. Siete minutos para terminar.
5 minutos para terminar, para que entreguen, por favor. Y que ya empezamos haciendo la práctica, ¿verdad? Si ya terminaron, sí, comiencen nomás. 2 minutos para terminar la teórica. Enviarán a tiempo, por favor. Ahorita. Déjalo, ya voy después. Pero esto es más importante, estoy ocupado. ¿En cuánto tiempo te No desocupas? sé. Es que Mateo, tú no puedes Mamá, dejar pasar. no sé, estoy ocupado. Puedes apagar un ratito Que la cámara. no. Que te martine un segundo. ¡Mamá! Díganle la verdad que está haciendo prueba, dígale. Apagarán los micrófonos, muchachos. Ojalá ya nos veamos pronto las caras, porque si no está triste igual. Aquí pasa lo mismo, no se sienta mal. Aquí también a veces vienen en medio de la clase. ¿No has visto esto? Yo no estoy dando clases. Bien, verán. Sí, para que no entreguen tarde. Y comiencen con la parte práctica, por favor. Profe, una pregunta.
Sí, dígame. Yo hablando con el micrófono apagado. Dígame, ¿qué pasó? Sí, profe, ¿puedo abrir en el celular el archivo de instrucciones para hacer la parte práctica? Bueno, no hay problema. Profe, yo tengo otra pregunta. Sí, dígame. Con respecto al literal H e I, o sea, en lo de definir los, ¿cómo es estos? Necesitamos definir ¿cómo es esto? Esos dos verdaderos, ¿como valor de verdad o como texto? Valor de verdad. Ya, Adrián. gracias. De nada. Cuando queramos en la parte 2 agregar, digamos, para almacenar, que tenemos, podemos, ¿cómo se dice? O sea, donde almacenamos las respuestas, que la ponemos arriba o si podemos todavía ponerlos abajo. Abajo, o sea, la idea de almacenar las respuestas es que tengan un valor resultado y pueda verse. Ya. ¿Sí? Entonces, si quieren pueden reutilizar el mismo resultado, pero es mejor tenerlo separado, creería yo. Ya, muy bien. Ya, Gabriel. Inge, que para cada operación hay que hacer una otra variable. De preferencia para que no se me equivoquen, pero si Ya. se aprueba el tiempo, no hay problema, pueden hacerlo en una sola. Ya, profe. Inge, desde la A hasta el G, ¿tenemos que imprimir la respuesta o no? Sí hay que imprimir la respuesta, por favor.
A ver, para todos, pónganme un ratito de atención. El valor del literal H y el valor del literal I son valores de verdad. ¿Sí? Son valores de verdad. O sea, es true y false. No son textos, son valores de verdad. ¿Sí? Profe, la H y la I. Sí, esos que dicen están como verdadero son valores de verdad. ¿Sí? Ah, ya. De nada.